El poema del Mesías. Amén. El poema del Mesías en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, que es parte de una triada, ¿no?, en la lectura de ese contexto de seguir el ejemplo de Jesús. Ok, que es lo que hemos venido estudiando, leyendo, repasando juntos. Y lo que hemos encontrado en Filipenses es un material excelente con relación a lo que es tratar de entender por qué fue escrita esta carta, ¿no? Filipos, como ya lo hemos dicho, era un lugar donde vivían muchos soldados ya retirados, había un patriotismo elevadísimo. Y Pablo predica en ese lugar y hay mucha gente que se convierte, pero tienen un problema, porque los romanos, como son patriotas, entonces tienen a César como la autoridad máxima, suma, e incluso llegaron a considerarse Dios, ¿no? Dioses, por el gran poder que tenían a nivel mundial. Entonces, cuando Pablo viene y predica del verdadero Señor, y se convierten y creen en Jesucristo como el Señor y Salvador, entonces hay un problema porque hay persecución contra Pablo, y cuando Pablo continúa con su viaje, se encuentra que los que quedaron también continúan con persecución. Pablo continúa con su viaje y termina preso en uno de sus tantos encarcelamientos. Ok, recibe apoyo financiero para que pueda seguir subsistiendo a través de Epafrodito. Epafrodito viene a darle un soporte económico de parte de la iglesia de Filipos. Y entonces Pablo aprovecha, y es bajo ese contexto que él escribe la carta a los filipenses. Esta carta de los filipenses contiene 7 temas, ¿no? 7 temas muy interesantes. Ok, y un tema principal, un tema central, que es justo el tema de hoy día, ¿no? El poema del Mesías, donde expresa el corazón del Evangelio y la motivación del ministerio de Pablo. Así que cada uno de los temas que están alrededor toman parte de este tema central y lo desarrollan, ¿no? Lo desarrollan cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos nosotros? Es la introducción, ¿no? La introducción. Y en la introducción lo que nosotros encontramos es una oración inicial de parte de Pablo para la iglesia que está en Filipos. Él da gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos y está seguro que lo que Dios empezó en ellos, evidentemente Dios no se quedará frustrado. Él terminará esa obra que había empezado. Inmediatamente Pablo continúa con la segunda sección, que es el concepto de cuando él está preso. Esto es realmente alucinante porque Pablo, estando preso, llega a conclusiones que solamente se le pudieron revelar allí. Ok, o sea, él los tenía claros, me imagino, pero cuando estuvo preso fue evidente, ¿no? Él se quedó tan convencido de esta revelación para su vida que se quedó como en entredicho. Yo estoy preso y tal vez próximo a la muerte, como romano y en juicio. Ok, pero yo deseo servir al Señor todavía y mi servicio es con la iglesia, seguir fundando iglesias, seguir ayudando a los hermanos, seguir estudiando la palabra. Amén. Sin embargo, él dice, ¿qué es mejor? ¿Partir y estar con Cristo o quedarme y seguir sirviendo al Señor? Ay, dice Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿no? Y bajo ese contexto es que esa frase tiene mucha importancia, ¿no? Mucha importancia. El morir es ganancia en el sentido de que literalmente un día vamos a morir y vamos a partir, ¿ok? Y vamos a estar con el Señor y a partir de allí ya no hay más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni sacrificios, nada, hermano. Ahí acaba todo lo que terrenalmente hemos vivido y tendremos una comunión permanente con Dios. Una comunión que ya va a ser irrompible, será por la eternidad, y luego las promesas que vienen después incluso de eso, ¿no? Hablamos ya de resurrección, cogobernación, coronación, premiación, ¿no? Reinar con Cristo, regresar a la tierra en un mundo paradisiaco como fue en el Génesis, como fuimos creados y para lo cual fuimos creados según el Génesis. Se frustró, el hombre lo degradó y Dios lo va a restaurar en el retorno de Jesucristo.
Así que todas esas promesas que son abundantes, y para muestra, dice Pablo, aquí no en otra carta, nos ha sido dado el Espíritu Santo como un sello, ¿no? Un sello. El libro de Efesios es el que lo dice, ¿verdad? Y entonces este Espíritu Santo que se nos es dado es una pequeña muestra de todo lo que tendremos después. Así que todo aquel que ha recibido a Jesucristo, amén, y tienes tu convicción de pecado y te has arrepentido y has puesto tu fe en la persona de Jesús, quien ocupó tu lugar de castigo, entonces tienes como muestra el Espíritu Santo y entiendes de repente lo que entendemos los demás cristianos: paz, convicción, fe, certeza. Y ya no nos mueve en otras cosas, sino nos mueve simplemente lo espiritual. Bueno, obviamente tenemos que vivir, trabajar y todo lo demás, ¿no? Tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, qué sé yo. Pero internamente hemos cambiado. Internamente algo ha sucedido. Ha habido un colapso, ¿no? Un hecatombe interno, ¿no? Y se ha destruido ese lazo amoroso que yo tenía con el sistema del mundo. Se ha quebrado y ahora mi lazo está con lo eterno, con Dios. Así que este concepto de Pablo lo tenía en entredicho. No sé qué es mejor, morir y estar con Cristo para siempre o quedarme. Pero yo sé que me voy a quedar por causa de ustedes. Ustedes están orando por mí y yo estoy convencido de que Dios todavía quiere que me quede. Bueno, yo me quería ir, pero me quedaré pues por causa de ustedes. Es un poco la idea. Y entonces seguimos con la tercera parte, porque es un repaso de lo que ya hemos leído, ¿verdad? Y luego vimos cómo seguir a Jesús, y esto ya conlleva a tres temas. El primero lo vimos en la lectura pasada, ¿ok? Del capítulo 1, 27 al capítulo 2, versículo 5 que hemos leído, y hoy día seguiremos con el 6, ¿no? ¿Y qué cosa dijo acá Pablo? Ok, en el versículo 27 del capítulo 1 decía: sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Es decir, ahora el cristiano tiene que mostrarse externamente al mundo de lo que él tiene en comunión con Dios. Es decir, si el cristiano lee la palabra y entiende que dice: debes perdonar a tu prójimo 70 veces 7, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Sí, pues, eso tiene que hacer. Perdonar 70 veces 7. Ahora, ponte a multiplicar 70 veces 7. Obviamente lo que el Señor está diciendo es que perdone siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo de eso que hemos aprendido de Cristo? Yo no solo debo ser una máquina, entre comillas, ¿no?, que absorbe información bíblica, sino yo debo convertirme en alguien que entiende y aplica, en alguien que comprende la palabra y la pone por obra. Por eso es que es tan importante nuestros tiempos personales con Dios, nuestro devocional, nuestro tiempo de oración y lectura diaria y el encuentro que buscas tener con el Señor. Ese tiempito diario es mejor que un estudio profundo todo un día entero. ¿Por qué? Porque, es mucha información que de repente no la vamos a poder procesar, pero una lectura diaria cortita con tu Señor y la pones en práctica todo el día es mejor en 365 días del año. Así que ya tiene la idea, ¿no? La idea es: Jesucristo es mi Señor, Él cambia mi vida, Él me dice qué hacer y entonces yo la pongo por obra. Ahora, si yo tengo que estar convencido de que tengo que llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es esto del Evangelio? Y justamente de eso se trata el poema de Jesucristo, que es la parte central. Ok, la parte central. En los primeros versículos que vamos a leer hoy día va a recordarnos dos contextos. Uno, de Adán, su caída, como él sí quiso aferrarse a este mundo, él sí quiso aferrarse al poder, él sí quiso ser como Dios. Terrible, ¿no? A diferencia de Jesús, que se despoja de su divinidad. Y lo tienes en contraparte en Isaías capítulo justamente 40 al 55, que son varios capítulos, donde se le muestra al Mesías, porque es una profecía antes de que él venga, ¿ok?, como aquel que había de venir sufriente, un Mesías entregado a darlo todo para rescatar, ¿no? Capaz de darlo todo para rescatar. Entonces encuentras esta comparación entre un Adán, ¿no?, una descendencia adámica, todos somos descendientes de Adán, y luego encontramos
como dice Pablo en Corintios, a otro Adán. Pablo dice que existe el postrer, el segundo, el último Adán. El primer Adán, creado para que por medio de él venga una raza humana que sirva a Dios, y Adán le dio la espalda a Dios y todos nosotros nos apartamos del Señor. Terrible. Dios crea a otro Adán de la misma raza humana, que eso es lo paradójico, lo milagroso, lo extraordinario, ¿no? Dios hecho carne, ok, y genera este nuevo Adán. El primer Adán fracasa, el segundo Adán no fracasa. El primer Adán nos condena, el segundo Adán, que viene a ser el cumplidor de las profecías de Isaías, ok, de Isaías, ok, nos otorga el regreso oportuno a Dios a la manera de Dios. Es decir, si tú quieres regresar a Dios, tiene que ser a su manera, ¿no? A la manera de Dios. Entonces Dios traza un plan de restauración para que tú y yo podamos regresar al Señor. ¿Quieres regresar a Dios? ¿Quieres regresar a la presencia de Dios y hacer la voluntad de Dios? Entonces no sigas el camino del primer Adán, sigue el camino del siervo sufriente, el segundo Adán, que es Jesús. Entonces, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versión Reina Valera, que es bastante buena para entenderla. Y ahora yo les voy a leer otra versión para que lo entiendan más práctico incluso. Y luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando hace esto, está citando Isaías 45, ¿no? El punto de Pablo es que el único Dios verdadero consiste de Dios el Padre y de el Señor Jesucristo. De eso consiste. El verdadero Dios es el Padre, y en este caso, como lo está revelando Pablo, Jesucristo, el Señor. Dios Padre y Jesucristo el Señor. Tremendo, tremendo. Entonces, este cuadro que acabamos de chequear ahorita, que acabamos de desarrollar ahora, nos puede a nosotros ilustrar. Me pongo acá en el medio mejor para que lo podamos ver más práctico. Sí, que por un lado tenemos que el hombre es creado a imagen de Dios. Si ustedes logran ver aquí abajo, creo que en su pantalla es al lado izquierdo, ¿no? Hay un pequeño árbol con un fruto y un hombre, pequeño hombre de negro allí, tratando de tomar lo que Dios le dijo que no tomara. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Dios le dice al hombre, yo te doy un libre albedrío para que tú hagas lo que quieras con estas cosas. Pero este que está acá es mío, no me lo toques. Si lo tocas, entonces vas a ver el pecado de una manera trágica. ¿Dios sabe que existe el pecado? Claro, Dios sabe que existe el pecado, Él tiene conocimiento de lo que es el pecado, pero Él no está pecando, Él conoce que existe, pero Él no está relacionado con el pecado. El hombre, al desobedecer, no va a conocer como Dios conoce el pecado, sino que al desobedecer, él se infecta con el pecado y lo va a conocer en la experiencia de pecar. Al desobedecer y pecar se mancha, y por lo tanto, lamentablemente, esa persona ya no puede tener comunión con Dios. Se quiebra, ¡prax!, se rompe, ¡plum!, la comunión con Dios. A eso se le llama muerte, ¿no? Entonces el hombre quiso ser igual a Dios y rompió la comunión con Dios por querer ser como Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si ustedes llegan a ver la pequeña nubecita, es el segundo Adán. Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo lleno de gloria, de esplendor, y se va a convertir en un ser humano. Y vamos a desarrollar la lectura de tal manera que vamos a poder entender que Jesucristo es Dios hecho carne. Es decir, no es medio Dios, medio hombre, como eran los dioses griegos, ¿no? Es 100% Dios convertido en 100% hombre. Lo vamos a ver en detalle. Pero cuando se convierte en hombre, ni siquiera se convierte en un hombre cualquiera. Se convierte entre los hombres en el siervo. Y él es quien serviría a Dios y a la humanidad, ¿no? El objetivo, evidentemente, era el siguiente paso, que era la cruz.
Aquí. Aquí. La cruz. Jesucristo vino para servirnos y darnos vida eterna, principalmente, ¿no? Y él no tenía problema de servir en cualquier condición. El objetivo no era hacerse billonario, poderoso, tener empresas, tener este poder religioso, qué sé yo, hermano. Su objetivo, ¿cuál era? La cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz él ocuparía mi lugar de castigo y entonces me daría la oportunidad de que si yo creo en esa obra y que él ocupa mi lugar de castigo, en lugar de que yo sea crucificado, él fue crucificado por mí, entonces bajo esa premisa yo tengo vida eterna y salvación. Mi fe en la obra de Jesús me permite tener salvación. ¿Eso no es maravilloso? Esa es la promesa que Dios tiene para ti y para mí. Si tú crees en esta ruta nada más Dios se hace carne y muere en la cruz por tus pecados y los míos, entonces viene la promesa de vida eterna. Obviamente, tú no puedes regresar a la condición de Adán y querer volver a pecar y desobedecer. Por eso es que tiene que haber arrepentimiento. Está ligado, son las dos caras de una moneda, ¿no? La fe viene acompañado de arrepentimiento, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios ha querido que todo aquel que se acerque a Él lo haga por la locura de la fe. No existe otro camino a Dios más que la fe. De tal manera que la muerte, mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos, si no me equivoco, ¿verdad? Que la muerte tiene un poder. ¿Sabes cuál es el poder? El pecado. También lo dice Santiago, ¿no? Y cuando alguien muere en pecado, ¡fum!, se va a la tumba. Y entonces la muerte viene y chequea si tiene pecado. ¿Tiene pecado? Sí, entonces es mío. Ahí están los grilletes para agarrarlos. Y esa persona, por más que quiera salir de la muerte, no va a poder, porque lo que lo retiene es su pecado. ¿Quién no ha pecado? Yo creo que esta pregunta retórica es bastante evidente, ¿no? Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Todos hemos caído de la gracia de Dios, por lo tanto, nadie de nosotros tiene derecho a entrar al cielo. Y todos vamos a estar condenados a la separación eterna de Dios, muerte eterna. ¡Ay, qué pena, hermano! Entonces, si tú ves a Jesucristo que ocupa tu lugar de castigo en la cruz y te apropias de esa obra para ti por fe y te arrepientes de tus pecados, dice que el Señor te regala el limpiarte de tus pecados. Entonces cuando mueras ya no hay pecado que te ate, porque Jesucristo, como murió sin pecado, entonces venció a la muerte, porque no lo pudo retener, y Él ahora tiene la potestad de darle vida a quien Él quiera. Entonces, si tú quieres tener vida, solamente la puedes tener en una persona, que es Jesús. Y entonces Él se humilló, por un lado, ¿ves? Se humilla. El objetivo es la cruz, pero luego que viene la exaltación. Humillación y exaltación es un principio que está desde el Antiguo Testamento. Todo aquel que se humilla será exaltado. Todo aquel que obedece será bendecido. Son principios espirituales. Así que si tú quieres ser exaltado por Dios, tienes que humillarte ante Dios. Si quieres que Dios te exalte, necesitas, humillarte. Sí, hermano. ¿Cómo es eso de humillarnos? Dios es bueno. Claro que es bueno, pero es santo y Él quiere que te humilles ante Él. Ojo que no estamos hablando de la humillación entre seres humanos, estamos hablando de la humillación a Dios. Obvio, pues. Él sí es todopoderoso, santo, glorioso, eterno, digno de alabanza, de adoración, y podemos continuar acá con todo tipo de adoración a Dios por lo que Él es. Y tú y yo, que somos pecadores, ¿no? Somos rebeldes. Somos profanos, somos mentirosos, somos egoístas. Entonces, pues, evidentemente, no le llegamos ni a la sandalia a Jesucristo y necesitamos humillarnos ante el Señor. Confesar siempre ante el pie de la cruz, nuestra condición humana caída, pecaminosa, con la que luchamos todos los días, y pedirle al Señor que nos limpie y que nos ayude a confiar en Él, a crecer en Él. Eso es empezar a humillarse, reconocer que lo somos, pecadores,
¿no? Reconocer que hemos fracasado. Sí, eso es humillarse. Reconocer nuestra condición ante Dios. ¡Ja! Es el mejor lugar, hermano. Es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar, porque eso asegura que si nos humillamos, Él nos va a exaltar. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Pero siempre tenemos que estar de rodillas ante Él, ¿ok? Confesando su señorío, su grandeza, su maravilloso amor, ¿no? Entonces, Jesucristo siempre terminará siendo el ejemplo que yo debo seguir, ¿no? En la cual yo debo caminar. Muy bien, entonces, pues vamos ahora a leer esta cita que hemos tenido, lo vamos a leer en otra versión, ¿ok? En la versión que yo tengo acá para que lo podamos entender un poco mejor, ¿ok? Traducción del lenguaje actual, o sea, no mejor, sino es mucho más claro que lo que está aquí. Lo voy a leer del verso 1 para que lo veamos en esta versión. Dice acá, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así, me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. O sea, el objetivo de Pablo es que aprendamos a vivir en comunidad. Pablo quiere que nosotros ya no seamos independientes y que vivamos solos, ¿no? Sino quiere que aprendamos a vivir junto con nuestros hermanos y hermanas en la fe y que creamos en Cristo como el dueño de nuestra comunidad. Por eso es que pide todas estas cosas, ¿no? Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Y aquí empieza. Yo sé que la lectura pasada acabó en el 5, pero el 5 justamente es la que nos da pie para la siguiente lectura del día de hoy. Dianita, mi esposa, comenta acá en Efesios 2:5, ¿no? Ella dice acá, pero vamos a ver para leerlo juntos, que es importante, sus comentarios, amén, ¿no? Sus comentarios, y vamos a verlo aquí, así. Pues dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. Amén. Nadie es salvo por obras, todos somos salvos por medio de la gracia, ¿no? La gracia en el Señor Jesús. Regresemos a nuestra lectura, que es donde empieza el tema de hoy. Miren cómo lo dice aquí, porque lo dice bastante claro. Aunque Cristo, o sea, lo primero que nos pide en el 5 es que yo tengo que tener el sentir de Jesús. Yo no puedo vivir ya para mí. Yo tengo que vivir pensando en mis hermanos y hermanas y en aquellos que van a ser mis hermanos también. Me dejo entender, los que aún no se convierten y que yo debo predicarles, ¿de acuerdo? Y cuando se conviertan, yo tengo que estar pensando en ayudarlos a crecer espiritualmente. Si tú estás predicando en tu barrio, en tu casa, y hay personas que se han convertido, gloria a Dios, entonces asume un poco de responsabilidad y guíalos a crecer en la fe. Amén. Hay que discipularlos, enseñarlos. Y de aquí que la iglesia está tratando de darles toda la información posible. Casi diario tenemos tiempos de estudio y reflexión bíblica para que ellos también ingresen y aprendan de la palabra de Dios del lado tuyo. Así que no desatiendas a las personas nuevas en la fe. Ayúdalos a crecer en su fe. Inscríbelos en la academia bíblica que ya está por empezar el miércoles para que crezcan, ¿no? Si no se anima a ir, que venga contigo a la clase. No importa que repitas información porque dice que nada estorba, ¿no? Todo es importante. Así que debemos tener el sentir de Jesucristo. Salvar almas, hacerlas crecer y permitir que estas almas hagan lo mismo con la siguiente generación. Tenemos que discipular a todas las generaciones que podamos. Y dice el versículo 6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, subráyalo. No insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Verso 8. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres.
el más importante de todos los nombres, para que en Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. ¡Wow! Esto es increíble, esto es increíble. En esta versión es TLA, traducción del lenguaje actual, hemos encontrado que lo que dice es que Jesucristo es Dios. Ay, para que nos vayamos acordando de cosas importantes. Jesucristo es Dios. Como dice Chelita, gloria a Dios, ¿no? Igual que Betty dice, gloria a Dios. Amén, ¿no? Y María María Velázquez, mi tía, muy buenas noches, ¿no? Muy buenas noches, iglesia. Saludos también para toda la familia. Tenemos nosotros este contexto. Ahora, vamos a leerlo en la versión que vimos aquí en nuestro cuadro, porque la versión Reina Valera es una versión bastante literal y es una muy buena versión para entender lo que dijo literalmente. Amén. Lau Arias desde Japón también nos dice un gran amén. Pero yo te voy a invitar a mi Word, ¿no? Yo lo he transcrito a Word y he tratado de poner allí a mi bosquejo para poderlo leer contigo, ¿de acuerdo? Miren, acá dice el poema del Mesías, que es el tema de hoy, y de acá lo podemos dividir básicamente en 3 conceptos, pero para leerlo lo vamos a dividir en 2, ¿ok? 3 conceptos. El primer concepto sería la preexistencia de Cristo, de Jesús. Eso lo vamos a ver en el verso 6. Luego, vamos a ver que la preexistencia de Jesús, que es Dios, se encarna. Así que el segundo tema es la encarnación y muerte de Jesús. Dios se hace carne y muere en la cruz. Y por último, versículos del 9 al 11, veremos cómo Jesucristo resurrecto es exaltado. Así que, para tocarlo de manera más simple todavía, vamos a ver primero la humanidad y la humillación de Cristo, ¿no? La humildad y la humillación de Cristo, versículos del 6 al versículo 8. Versículo 6. Perdón, versículo 5 otra vez por el contexto. Haya pues en ustedes este sentir, ¿no? Recuerden, la misma actitud de humildad generosa que Cristo mostró en su humillación y obviamente en su encarnación, dice el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios. Por eso es que muchos han titulado también a esta sección como una especie de poema, ¿no? Es un poema. ¡Wow! ¿Ese es un poema? Sí. Muchos creen que esta sección que vamos a leer ahora era un himno, era un cántico de la iglesia, de la primera iglesia. O sea, la primera iglesia tenía sus canciones, como nosotros ahora escuchamos, y tenemos nuestros cantantes favoritos, ¿no? De música cristiana, unas que son más alegronas, otras que son más suaves, otras que son adoración, otras que son inspiradas, otras que son alabanza, otros son coros, himnos, ¿no? Y así tenemos mucha variedad de música cristiana, y tú te inspiras allí para cantar y adorar a Dios. La iglesia del primer siglo se conformaba por himnos, ya que el judaísmo estaba basado en himnos. El himnario de Israel son los salmos. ¿Sabías, verdad? Si tú lees los salmos, todos son cánticos, ¿no? Los 150 cánticos o salmos, ¿no? Son himnos que se cantaban, se interpretaban para el Señor. En diferentes versiones, pero himnos al fin. Entonces, la iglesia asume eso y sigue cantando himnos. Cuando tú lees las cartas de Pablo, él dice que también para ser llenos del Espíritu Santo deberíamos estar hablando entre nosotros con himnos y cánticos espirituales, ¿no? De verdad. Eso está en el libro de Efesios, ¿no? Es decir, los himnos son importantes porque tienen mucha profundidad bíblica, todos la podemos cantar, a diferencia de alabanzas modernas que a veces los que cantan son pues unas personas increíbles cantando en un nivel altísimo, y cuando yo quiero cantar me sale la granja, me salen los cuyes, me salen los gallos y ya no quiero cantar más, ¿no? Me desanimo. Pero los himnos pueden ser cantados por todos. Así que parece que el versículo del 6 al 11 era un himno cantado por la iglesia del primer siglo y que Pablo adopta y calza exactamente dentro de lo que él está escribiendo. Lo pone acá. Y para gloria de Dios, porque nos permite entender lo que la iglesia del primer siglo entendía y creía acerca de Jesucristo. Así que nosotros deberíamos tener la misma actitud de Jesús
el cual dice acá, siendo en forma de Dios, ¿no? Ya como hemos leído de corrido todo esto, va a ser interesante que paremos un poquito y vayamos tratando de leer con más detalle lo que dice acá. La palabra en forma, ¿no? En forma de Dios, no habla, o sea, en forma de tiene dos formas en las que se puede ver. Forma, ¿no? Por ejemplo, tú vas a un espejo y en el espejo no eres tú. Es una imagen tuya, evidentemente, pero tiene una forma tuya. Eso es una apariencia. Entonces, una palabra que se utiliza para esta forma es justamente esa, una apariencia. Pero no es la palabra que está utilizando Pablo aquí, ¿no? Es decir, y Jesús tenía apariencia de Dios. No, siendo en una apariencia de Dios. No dice eso. Lo que está diciendo es la otra forma, es la que es en esencia idéntica, la misma naturaleza, la misma esencia. Por ejemplo, cuando tú dices, cuando un niño, sobre todo un niño, ¿no? Que ve a su papá, ¿no? Y él nace y se parece a su papá. Pero hay niños que son una gota de agua con su papá, o sea, son pinta y parada de su papá. Y de ahí esa frase, este niño es igualito a su papá, ¿no? Como dicen también de ahí de manera más alegrona, es igualito a su viejo, ¿no? Habla, se expresa, cuenta chistes, cuenta historias, da expresiones, su manera de hablar, incluso cuando agarra las cosas y hace gestos, es igualito a su padre, tiene la esencia de su padre. Ya, esa idea es la que Pablo está rescatando, la misma esencia. Así que lo que Pablo dice es que Cristo Jesús es la esencia divina. En su encarnación veremos que Él adopta la humanidad perfecta. Pero lo que dice primero acá es esencia, ¿no? Luego veremos que hay una comparación con esto. Pablo es excelente haciendo estas cosas. Siendo entonces la esencia de Dios, ¿está bien? Siendo la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. ¡Wow! No estimó el ser igual a Dios. Es lo que literalmente nos viene diciendo acá. En otros escritos, Pablo hace referencia a esta preexistencia de Cristo, presentándolo como un agente de la creación. Mira, yo quiero que me acompañes al libro de Colosenses, que es un texto que también yo sé que es muy conocido, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Y vamos a encontrar allí, Colosenses 1, 16, 17, déjame que lo encuentre para leerlo juntos. Sí, acá está, ¿no? 16 y 17. Bueno, el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, mira lo que dice acá, es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Estas palabras que estamos leyendo acá tenemos que tenerlas en su contexto, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y el versículo 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas. Eso quiere decir que Él fue quien creó todas las cosas. ¿Me entiendes? O sea, Él no es parte de la creación. Él no ha sido creado con las cosas, sino por el contrario. Ok, Él es el creador de las cosas. Otro texto importante, por favor, toma nota. Primera de Corintios 8, 6. Primera de Corintios, versículo 8, versículo 6, dice, para nosotros, ¿no? Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si te das cuenta, acá dice claramente que solo hay un Dios, el Padre, ¿no? Y luego hace una afirmación. De Él vienen todas las cosas. Tenlo en cuenta, ¿eh? Y luego habla de el Señor Jesucristo. Ojo, y quisiera que lo subrayes en tu Biblia, Señor Jesucristo, porque toda esta frase es un título que se le da al Señor ya. Ya no solamente es Jesús, sino ahora ni tampoco Jesús el Cristo, sino es Señor Jesucristo.
Toda esa frase, la veremos al final de la lectura del día de hoy, es tremenda, ok. Ahora, lo que dice de Él y el atributo que se le da al Señor Jesucristo es que por medio de Él son todas las cosas. Es el mismo atributo que se le da a Dios Padre. Entonces, ¿de quién proceden o son todas las cosas? ¿De Dios el Padre o del Señor Jesucristo? Pues de los dos, porque los dos son uno, con el Espíritu Santo, evidentemente. ¿Me entiendes? Entonces el versículo 6 del capítulo 8 de Primera de Corintios está afirmando que Jesucristo tiene un sitial divino a la altura del Padre. No es menor que el Padre. Juan 5, 18, ese es el Evangelio de Juan, no son las cartas, ok, versículo 18, dice que los judíos procuraban matar al Señor porque no solo quebrantaba el día de reposo, sanando a la gente, ayudando a la gente, según ellos, ¿no? No lo guardaba, sino que Jesús realmente le daba la verdadera interpretación, sino que decía también que Dios era su propio Padre. ¿Decía que Dios era su Padre? Sí, ok, ¿y eso qué tiene de interesante? Y mira lo que dicen los mismos judíos, ¿ah? Los mismos judíos dicen, haciéndose igual a ¿quién? Haciéndose igual a Dios. Jesús no negaba ser igual a su Padre, no negaba ser igual en categoría, en esencia, a Dios Padre. Aquí estamos encontrando versículos que hablan de la divinidad de Jesucristo, que Él existía antes que todas las cosas. Él es Dios desde siempre también. Ok, otro texto así también de confrontación está en el mismo Evangelio, capítulo 10, versículo 33, ¿no? 10:33. Y es la misma idea. Dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos dicen que Jesús dijo una blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia según ellos? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Ojo que ellos ven a Jesús como un humano total. Ellos no ven en Jesús un ser medio raro, medio espiritual, ¿no? No. Él ven en Jesús un hombre cabal, por dentro y por fuera. Y le dicen, es imposible que tú seas Dios porque eres hombre. Eso es lo que le están diciendo. Y por eso eres un blasfemo. Ok, esto solamente me revela que ellos estaban respondiendo a una verdad que Jesús decía. Él decía, yo soy Dios, igual que el Padre. Así que aunque Jesucristo es Dios en toda su plenitud, ¿recuerdas Juan 1:14? Aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recuerda que Jesucristo se hace hombre y en este cuerpo humano habitaba toda la deidad. Eso es lo que está diciendo Colosenses 2:9, ¿no? Así que, wow, lo que estamos aprendiendo ahora o repasando ahora es el fundamento o los fundamentos para entender y creer en la divinidad de Jesús. Y aún así, aunque Jesucristo es Dios en toda su plenitud, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es lo que continúa diciendo en nuestro texto que venimos leyendo, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, la palabra aferrarse que está aquí, ok, es también sumamente interesante. ¿Por qué? Porque aferrarse aquí no está hablando como en el concepto de Adán, ¿no? Que él quería aferrarse a el hecho de ser medio Dios, ¿no? Al hecho de querer ser medio Dios aquí, ¿no? O sea, yo puedo ser como Dios y entonces me voy a aferrar a eso. Y como el diablo que de alguna manera quería ser igual que el Altísimo. Aunque Jesucristo se despojó de esos atributos divinos, ok, la idea de no aferrarse era la unidad del Padre. O sea, él no estaba tanto pensando en todo lo que podía perder, como la divinidad que era, o que es, ok, sino en la relación con el Padre que se iba a frustrar. Bueno, la palabra que lo dice acá, estimó, no estimó a aferrarse.
Así que estamos hablando de un tema muy íntimo. O sea, tú lees esto y bueno, estamos tratando de darle fundamento más teológico para que podamos sacar el mejor provecho, ¿verdad?, a la lectura. Pero la verdad es que si tú lo lees de corrido, solo te da ganas de adorar. Solo te da ganas de cantar y agradecer a Dios por lo que hace por nosotros. Pero aquí yo encuentro un vínculo entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre, o sea, Dios Padre, muy íntimo, y que Él dijo, bueno, voy a tener que hacerlo, a pesar de que no quisiera. No se aferró a eso, se despojó. Es lo que dice a continuación en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó es como que se vació, se despojó, ¿no? Lo cual señala la renuncia a sus intereses, pero no a su deidad. Es decir, a sus ventajas divinas, pero no a su prerrogancia divina, pero no a su divinidad. Y tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo, ¿no? Ahora, si te das cuenta, yo lo he puesto justo debajo de la otra, forma de Dios dice arriba, y abajo dice forma de siervo. No sé si lo llegas a chequear. No sé si lo llegas a chequear. Ahí lo voy a colocar de colores para que lo veas. Forma de Dios y forma de siervo. La palabra forma es la misma en los dos. Es decir, esencia de Dios y esencia de siervo. Esto es increíble porque en la forma de Dios, Jesús hecho carne, Dios hecho carne, era igual a Dios. Pero en la forma de siervo era igual a un hombre. 100% hombre. Así que forma de siervo indica su posición, pues, con relación a la otra forma divina, insignificante, humilde, una decisión de obedecer al Padre y de servir a los demás. Él llegó a ser un hombre, un verdadero ser humano. Tenemos que aclararlo porque la iglesia del primer siglo tuvo un gran problema con ese concepto. Por eso es que Juan tuvo que escribir sus cartas como unas circulares a las iglesias cercanas en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque vinieron un grupo de pseudocristianos y les dijeron que Cristo había venido, pero no en carne. ¿No? O sea, Dios se hizo carne, Dios se hizo ser humano, pero no en carne. Era como, ahora diríamos, un holograma. Eso es, Dios era un holograma, pero no tenía carne, sangre, huesos, nada. Y nosotros no podemos creer eso. Nosotros sabemos que Dios se despojó de su divinidad, de sus atributos divinos, y se metió, se encarnó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ok, lo que a continuación dice, en forma de siervo, semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Sí, es lo que literalmente está diciendo acá. Semejante sugiere que hay similitud, pero a la vez diferencia. ¿Cómo es eso, Marco? Es como dicen los niños a veces, tiene un parecido distinto, ¿no? Aunque su humanidad era genuina, 100% hombre, había una pequeña diferencia con el resto de los seres humanos. ¿Sabes cuál era? Que era el postrer Adán, pues. El primer Adán fue creado sin pecado, ¿recuerdas? Pero falló y pecó. ¿Cómo es creado el segundo Adán? Como el primer Adán, sin pecado también. La diferencia es que este nunca pecó. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que la diferencia, o sea, físicamente e internamente Jesús, Dios hecho carne, era 100% hombre, pero la diferencia que tenía con el resto de la humanidad es que no pecó nunca. Por lo tanto, Cristo, por un lado, retiene su esencia divina, pero a la vez es también humano. 100% Dios, 100% hombre. Ya te acabo de decir una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Yo creo, bíblicamente lo estamos demostrando, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. No es 50-50, no es 50-50, no es medio Dios. No era Dios y después dejó de ser Dios. No es Dios hecho carne y cuando murió dejó de ser Dios para que muera la carne. No, es Dios 100% encarnado en un cuerpo 100% humano. En su encarnación siguió siendo plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Era Dios
en otras palabras, manifestado en carne. Versículo 8, y estando en la condición de hombre. Ojo, la condición de hombre me trae otra palabra, pero muy, muy interesante. Entonces, la condición es como la apariencia externa, ¿no? Y la apariencia externa, obviamente humana, carnal, es temporal, pues, porque vamos a morir. Pero si juntamos esta idea, ¿no?, de la condición con la palabra del versículo 6 y 7 en forma de Dios y en forma de siervo, o sea, de la misma esencia, y juntamos las dos, junto la palabra en forma de siervo y en apariencia de hombre, Pablo completa la idea que expresa que Jesús tiene una apariencia externa humana que revelaba la humanidad interna total. O sea, era hombre por fuera y por dentro. Ojo que esto era una canción. Era una canción, ¿no? Y Pablo le da todo este enfoque maravilloso. Ahora, siendo hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, dice. Se humilló incluso no solo en su nacimiento, porque se despojó de sus atributos divinos para hacerse hombre, y eso es una humillación para él, ¿ok? Sino que a la hora de encarnarse, obviamente, sino que se humilló también hasta la muerte. Se humilló también hasta la muerte. Ahora, ¿ustedes recuerdan la transfiguración? Jesucristo mostró un destello de lo que era su verdadera gloria. Él le dijo al Padre en el Evangelio de Juan: Señor, regrésame mi gloria que tenía antes de venir a este mundo, ¿no? Yo creo que lo anecdótico, lo maravilloso, lo glorioso, no era que estos apóstoles hayan visto, 3 apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, a Jesús en su resplandor por un instante, sino ver a Jesucristo humanizado, a Dios humanizado. Yo creo que eso era extraordinario, porque era Dios retenido en un cuerpo. O sea, a nuestra perspectiva es alucinante. Dios, ¿no?, embolsado en un cuerpo de carne y hueso. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y en ese cuerpo se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, cuando Él se humilla, lo que hace el Padre es lo exalta. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con relación al nombre, hay muchas opiniones al respecto, ¿ok? Pero yo quiero que veas un ratito el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que te dije que tomes apunte con relación al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre sobre todo nombre creo que es una frase muy completa. Jesucristo el Señor. ¿Por qué dices esto, Marco? Porque en el Antiguo Testamento los hebreos utilizaban el nombre de Dios como el tetragrama. ¿Has escuchado? YHWH. El tetragrama de Dios. Pero como el nombre de Dios no debe ser pronunciado, entonces sacaron las letras de Adonai, que significa Señor, y lo juntaron con el tetragrama. Y sonaba algo como Yahweh. Yahweh, ¿no? Juntas YHWH con las vocales de Adonai y tienes una palabra media rara que suena como Yahweh. Y de ahí las derivaciones de Yahvé, Yahweh o Jehová con H y Jehová sin H, ¿no? Pero el verdadero nombre de Dios es el tetragrama, ese es el verdadero nombre de Dios. Como ellos no querían pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, 400 años, se escribe una versión no hebrea del Antiguo Testamento. Esa es una versión que se hizo en griego, conocida como la versión de los 70, ¿no?, que es todo un tema fascinante. Pero encontramos que en esa traducción al griego, ellos traducen ese Yahweh, si quieres pronunciarlo así, como Kurios, que significa Señor. Así que para no pronunciar el nombre Yahweh o Adonai o Yahweh, pusieron Kurios. Y la Septuaginta o la versión de los 70 es la que más se utilizaba en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Así que cuando se hablaba de Dios, se hablaba de Kurios o de Señor. En la época de Jesús, Dios es igual a Señor. Para que tengas la idea. Así que a Jesús le es dado el nombre de Señor o de Dios, un nombre sobre todo nombre. Y de allí que el versículo 11 justamente nos dice esa frase: Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Y entonces, nombre sobre todo nombre.
Amén. Y luego dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesucristo o de Jesús, el Cristo, ¿no?, que es el Señor, se doble toda rodilla. ¿Quiénes? Los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Esto es interesante porque los que están en los cielos, ¿quiénes son? Los que ya han partido, pues. Los creyentes que están esperando la resurrección. Amén. Tú mueres, yo muero, amén. Me voy al cielo, como Pablo, ¿no? Estaba diciendo, para mí es ganancia, me voy al cielo. Ellos están en los cielos. ¿Quiénes están en la tierra? Por ahora nosotros estamos en la tierra. Amén. Y debajo de la tierra los muertitos, es decir, aquellos que no están en el cielo, que han muerto sin Cristo, y ellos están esperando la condenación eterna, lamentablemente. Los que están en los cielos, tú y yo, y aquellos que están en la tierra. Esto habla acerca del futuro. En el futuro habrá un día que Jesucristo se presentará y las naciones dirán, era verdad, Jesús era el Mesías, la única forma de no morir eternamente, y ahora voy a sufrir por la eternidad. Y se van a arrodillar y confesar el señorío de Jesucristo. Los que estamos en la tierra, vivos, que seremos raptados o que estemos a tiempo con el Señor en el tiempo de la tribulación, que todavía estemos pasando por ahí o no, que son todos temas interesantes para discutir, ok, veremos también a Jesucristo y nos doblaremos rodillas. Y aquellos que no creen doblarán rodillas y confesarán el nombre de Jesucristo. Y los que estemos en el cielo, si hemos sido raptados y regresemos con Él, siempre estaremos adorando al Señor Jesucristo. La expresión de la imagen o del gráfico que tenemos en este cuadro es maravillosa. Todas las naciones, todas las etnias, sin importar cultura, raza, tiene que estar dispuesta a doblar sus rodillas y confesar el señorío de Jesucristo, porque Dios lo ha exaltado. Lo ha exaltado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto es para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre, ¿no? La gloria de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta es relevante. ¿Crees en la encarnación, humillación y exaltación de Cristo? ¿Crees que Él lo hizo por ti y solo en Él tienes vida eterna? ¿Crees en estas cosas? Porque estos son los fundamentos de nuestra fe. En esto creemos y en esto debemos meditar, pensar, creer, seguir investigando, seguir leyendo, porque en eso es que está asegurada nuestra alma por la eternidad. Vamos a orar. Señor Jesús, te ruego por mis hermanos y hermanas, amistades, familiares que están con nosotros a través del internet, a través de este medio, a través de este video, seguramente en el celular o en sus casas o en sus computadoras o en el televisor, donde estén, Señor, yo te ruego que tú abras nuestros corazones, nos hagas entender, Señor, los principios de tu palabra, nos hagas vivir, Señor, para ti y que podamos poner nuestra fe en ti. Nos arrepentimos, Señor, ponemos nuestra fe en la obra en la cruz. Al derramar tu sangre y dar tu carne, Señor, en la cruz, ocupaste mi lugar de castigo, eres mi sustituto y la maldad de mi pecado ha sido pagada allí. Y entonces ya no tengo que morir más. Soy tuyo, Señor. Te entrego mi vida para siempre y prometo servirte por la eternidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.